Hola compás, acá estamos con el problema 2, como le dijimos. Bueno, vamos directo a explicarlo, vamos a ir directamente a explicar las cuentas, todo lo que es teórico, ustedes lo pueden sacar de los apuntes más que nada, pero bueno, acá la idea es explicar más que nada los procedimientos y el razonamiento, ¿sí? Recuerden que por una cuestión de espacio, más que nada en pizarra, no pongo todo específicamente, trato de escribir lo más notorio, lo más importante, y bueno, ustedes complementenlo con lo que yo voy diciendo para, bueno, lo que expliquen en el problema 1, de que puedan explicar bien el razonamiento, el procedimiento, para que los docentes sepan todo lo que ustedes fueron haciendo y entiendan bien cómo llegaron los resultados, ¿sí? Bueno, el problema A, 2A, bueno, nos dice que tenemos agua a una atmósfera, 36 gramos de agua, y la temperatura de 125 grados, ¿sí? Y nos pide la densidad del agua, ¿sí? En estas condiciones. Esto es lo que nosotros tenemos que calcular. Bueno, ¿cómo llegamos a esto, no? Bueno, básicamente con la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Esto lo pueden razonar. ¿Cómo llegamos si la ecuación del gas ideal no tiene la densidad así explícito, cómo llegamos a poder calcular la densidad? Bueno, para eso hay que conocer, bueno, tres fórmulas. Una es la ecuación de velocidad. P por B igual a N RT, ¿sí? La segunda ecuación, N, ¿sí? N es el número de moles. El número de moles es igual a la masa dividido el peso molecular, ¿sí? En este caso, en esta ecuación, nosotros vamos a hablar de N moles de agua, que va a ser igual a la masa del agua dividido el peso molecular del agua, ¿sí? Para los que no recuerdan, el peso molecular del agua es igual a 18 gramos por mol, ¿sí? Y la otra ecuación que hay que saber, básicamente, bueno, la densidad en sí, cómo es la fórmula de la densidad. La densidad es igual a masa dividido volumen. En este caso va a ser la densidad del agua, va a ser igual a la masa del agua dividido el volumen, ¿sí? El volumen del agua lo tenemos acá, ¿sí? Como esto estamos hablando de agua, todo esto va a ser referido al agua, ¿sí? Entonces, asociando esta fórmula y esta fórmula, podemos encontrar cómo calcular la densidad, ¿sí? Bueno, primero reemplazamos N por esto, ¿sí? Va a ser P por B igual a M RT dividido peso molecular. Y para calcular la densidad, ustedes ya verán que la tenemos masa y volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el volumen para este lado. Y nos va a quedar P igual a masa dividido volumen por RT dividido el peso molecular, ¿sí? Y bueno, todo esto va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, bueno, de acá como ya tenemos la densidad, la despejamos y con eso podremos calcular. Entonces nos va a quedar densidad igual, pasamos el peso molecular multiplicando, pasamos RT dividiendo, ¿sí? Presión por peso molecular dividido RT. ¿Sí? Bueno, acá lo único que nos quedaría por hacer es poner los datos numéricos en la ecuación, ¿sí? Yo voy a borrar todo esto para que nos quede más prolijito escrito, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta mientras borro lo que estoy contando, ¿para qué nos da el dato de la masa? Es básicamente para distraer, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la masa nosotros queremos calcular densidad, y la densidad de una sustancia no depende de la masa en sí, depende de la temperatura, de la presión, bueno, del peso molecular, obviamente, pero no depende de la masa, ¿sí? Así que es un dato para distraer. Antes de seguir, bueno, ya habíamos dicho que densidad es igual a presión por peso molecular dividido RT. Antes de seguir, bueno, vamos a reemplazar la temperatura en grados centígrados por temperatura en Celsius. Entonces nos va a quedar que temperatura es igual a 273 más 125.
Esto va a ser igual, temperatura igual a 398 Kelvin. ¿Sí? Bueno, vamos a escribirlo acá, si ya no me queda directamente escrito. 398. ¿Sí? Y bueno, y acá vamos a reemplazar por los valores numéricos y ya estamos, ¿sí? Nos queda densidad igual a la presión, que va a ser una atmósfera. Bueno, borré el peso molecular del agua, pero va a ser 18 gramos por mol. R, que es siempre lo mismo, 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol. Y temperatura, que es 398. Bien, ¿sí? Bueno, la cuenta numérica nos da 0,55 y las unidades, bueno, las encontramos de simplificar. Atmósfera sobre atmósfera, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol. Entonces nos queda 0,55 gramos por litro. ¿Sí? Simplemente esto. Nada más que usar la ecuación de gases ideales, aplicada a la densidad. Es para que ustedes razonen cómo llegan a eso. Nada, no tiene mucha historia más este inciso. En sí, el resto de los incisos tampoco tienen una gran historia, digamos, es por ahí saber plantearlos, recordar un par de leyes, enunciados, tampoco es algo súper extravagante. Y bueno, problema 2b, vamos al b. El b, ¿qué nos decía? Bueno, por ahí algo que no aclaré, yo voy a resolver el enunciado, los enunciados son en base a completar palabras, yo voy a completar, o sea, voy a resolver cómo llegar a esos datos, pero no voy a escribir los enunciados, completando todo eso, ¿sí? Pero bueno, ustedes sabrán completarlo. Bueno, ¿qué nos decía? Que nosotros teníamos un manómetro de rama abierta. ¿Qué es un manómetro de rama abierta? Bueno, es más o menos a la misma altura, ¿sí? Donde esta rama tiene, el manómetro tiene una mercurio dentro, todo esto es, otro color, es mercurio todo lo que hay en estas columnas, donde esta es la rama abierta a la atmósfera, ¿sí? Y esta es la rama cerrada, ¿sí? Cerrada. Entonces, acá dentro de la rama cerrada va a haber gas. Esto de acá es el gas, ¿sí? En este lugar. Acá esto está abierto a la atmósfera, por ende acá no hay gas, no hay gas de la atmósfera, sí. Y va a haber una diferencia de columnas, ¿sí? Entre las dos columnas va a haber una diferencia, que por ahí si trazamos esto así, ustedes, este dibujo está bastante mal, digamos, no es muy fuerte el dibujo, así que nada, por ahí ustedes hagan algo más simétrico, pero bueno, nada, eso. Acá va a haber una diferencia entre la altura de la rama cerrada y la rama abierta, va a haber una diferencia de altura, ¿sí? Y lo que nosotros queremos calcular es la presión del gas en la rama cerrada. ¿Cómo la calculamos? Nosotros sabemos que la presión del gas de la rama cerrada, o sea, a esta altura, que si la extrapolamos a esta rama, va a ser más o menos a esta altura de la columna. Entonces, esta presión que hay en el gas acá, digamos en la rama cerrada, en la rama abierta va a ser la presión atmosférica, porque sobre este punto va a haber una presión atmosférica, más la presión que ejerce esta diferencia de altura de la columna. ¿Sí? Eso va a ser igual a la presión del gas. Entonces vamos a poner que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión del delta H. Delta H es la diferencia entre ambas columnas. Bueno, la presión atmosférica nos da como dato, voy a poner acá, es igual a 0,95 atmósferas. Lo pueden poner así. Y nos dice que el delta H es 15 centímetros. ¿Sí? Ustedes tienen dos opciones acá. Sí o sí van a tener que pasar estos centímetros a milímetros de mercurio. ¿Sí? O a torr.
yo lo voy a hacer en milímetros de mercurio. Un torr es un milímetro de mercurio, así que no va a variar, ¿sí? Sí o sí van a tener que hacer eso. Pero después de eso pueden expresar esta cuenta todo en atmósferas, o todo en milímetros de mercurio, o todo en torr, ¿sí? Yo lo voy a hacer en atmósferas, ¿sí? Entonces voy a dejar este valor normal. Si ustedes lo quieren hacer con milímetros de mercurio o con torr, lo que hacen es pasar esto con regla de 3, ¿sí? Si una atmósfera son 760 torr o 760 milímetros de mercurio, bueno, los milímetros de mercurio que ahora vamos a ver cuántos son, ¿cuántas atmósferas van a ser? ¿Sí? No cambia nada. El resultado lo pueden expresar en cualquiera de las dos unidades. Eso no es un problema, digamos, porque el enunciado no especifica. Entonces, tenemos que vamos a pasar esto a unidades de presión. Tenemos que 1 centímetro de mercurio son 10 milímetros de mercurio, entonces 15 centímetros van a ser 150 milímetros. ¿Sí? Yo ahora voy a pasar esto a atmósferas, ¿sí? Pero como aclaré antes, pueden dejarlo así o pasarlo a torr y directamente pasar esto, ¿sí? Pero yo no, yo voy a pasar milímetros de mercurio a atmósferas, ¿sí? Entonces sabemos que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, 150 milímetros de mercurio son X, que X va a ser igual a 0,197 atmósferas. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras dos presiones en las mismas unidades, por ende, pasamos a calcular presión del gas es igual a esto, que va a ser 0,95 atmósferas, más 0,197 atmósferas. Entonces nuestra presión del gas va a ser igual a 1,147 atmósferas. ¿Sí? Simplemente eso. Puede quedarles así, puede quedarles milímetros de mercurio o torr. Si mal no recuerdo es aproximadamente 866 milímetros de mercurio, más o menos por ahí, no estoy seguro, chequenlo. Pero bueno, es simplemente lo mismo. Ustedes más o menos pueden ver que les tiene que dar algo similar, ¿sí? Por ahí difieren en algunas unidades por una cuestión de decimales, pero si no es grande la diferencia, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, eso es el inciso B. Tampoco tenía mucho problema, por ahí hay que saber plantearlo, digamos, el dibujito, el esquema los debería ayudar bastante, es algo que se puede razonar, si ustedes saben dónde está la presión y que hay una rama cerrada y una rama abierta. Así que nada, simplemente eso. Ahora vamos a pasar al inciso C. Que en el inciso C vamos a volver a lo que son las leyes. ¿Cuál ley en esta vez? La ley de Graham. Nosotros nos dice que en un cierto tiempo el hidrógeno 2 gaseoso recorre una distancia de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos con la distancia del hidrógeno gaseoso es igual a 2 centímetros. ¿Sí? Y nos pregunta, en ese mismo tiempo, ¿qué distancia recorre el oxígeno gaseoso? ¿Sí? Y bueno, con esto vamos a aplicar la ley de Graham. ¿Qué nos dice la ley de Graham? Que velocidad 1 dividido velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de peso molecular 2 dividido peso molecular 2. ¿Sí? Ven que la velocidad de un compuesto es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular de ese compuesto. Eso es algo que en lo cotidiano ustedes lo pueden ver. Todos sabemos que algo más liviano viaja a mayor velocidad que algo más pesado. ¿Sí? Es algo lógico. ¿Sí? Por si ustedes no se acuerdan si el peso molecular 2 arriba o abajo. ¿Sí? Es algo que en lo cotidiano lo vemos muy bien. Pero bueno, nosotros nos dan distancias, no nos dan velocidades. Pero ¿qué sucede? La velocidad es en cuánto tiempo se recorre una distancia. Es decir,
velocidad es igual a distancia dividido tiempo. ¿Sí? Y da la casualidad, digamos, no tan casualidad, que nos dice, el enunciado nos plantea el problema para dos tiempos iguales, digamos. O sea, en un mismo tiempo, ¿qué distancia recorren? Es decir, que si nosotros planteamos que velocidad 1 es igual a d1 dividido t1, y velocidad 2 es igual a t2 dividido t2. ¿Sí? Estos t van a ser iguales. Entonces podemos borrar G1 y T2. ¿Sí? Entonces nos queda que D1, que B1 es igual a D1 dividido T, y que B2 es igual a D2 dividido T. Entonces cuando nosotros hacemos B1 dividido B2, nos va a quedar D1 dividido T y D2 dividido T. Y estos T, al ser iguales, se simplifican. Entonces, yendo a nuestro ejercicio, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Voy a borrar todo esto, y vamos a plantear todo en base a nuestro ejercicio, ¿sí? Nos va a quedar que la velocidad del hidrógeno dividido la velocidad del oxígeno va a ser igual a la distancia del hidrógeno dividido la distancia del oxígeno, distancias que recorre, ¿sí? No volví a escribir todo de vuelta, porque ya lo hicimos antes, ¿sí? Pero bueno, ustedes entenderán que es lo mismo que antes, ¿sí? Simplemente cambié el 1 y el 2, que son totalmente referenciales, no es algo matemático, numérico, sino que son referencias nomás por hidrógeno y oxígeno. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno dividido el peso molecular del hidrógeno. Y bueno, y acá nos queda simplemente despejar nuestra incógnita. El peso molecular del oxígeno y del hidrógeno lo sabemos. Vamos a anotar acá arriba. No, directamente lo vamos a anotar en el ejercicio. Pero bueno, queremos despejar la distancia del oxígeno, la distancia que recorre el oxígeno. Para eso, bueno, vamos a invertir. Si nosotros invertimos numerador y denominador de este lado, lo podemos hacer de este lado también. Entonces nos va a quedar distancia del oxígeno dividido la distancia del hidrógeno, va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del hidrógeno dividido el peso molecular del oxígeno. ¿Sí? Y para despejar esto, voy a borrar todo, así nos queda más cómodo. Recuerden esto. Voy a despejar directamente del anterior, lo que tenemos que distancia del oxígeno va a ser igual a y la distancia que recorre el hidrógeno estaba dividiendo, por ende va a pasar multiplicando. Distancia que recorre el hidrógeno por la raíz cuadrada del peso molecular del hidrógeno dividido el peso molecular del oxígeno. ¿Sí? Entonces acá directamente reemplazamos, distancia del oxígeno va a ser igual a 2 centímetros por la raíz cuadrada de 2 gramos por mol dividido 32 gramos por mol. Si ustedes hacen la cuenta, después chequenla, esto va a ser igual a 0,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, bueno, ley de Graham, ya no voy a repetir lo mismo, es ley de Graham, darse cuenta que el tiempo es el mismo, simplificar, meter los valores, nada extraño. ¿Sí? Verán que los razonamientos en todos los ejercicios son básicamente lo mismo. Tratar de darse cuenta de las condiciones de lo que nos pide el ejercicio, qué ley usar, y en base a eso, el resto es casi todo matemática. ¿Sí? Y bueno, el inciso D, el último. Nos dice que el amoníaco en un recipiente se descompone en nitrógeno 2 y en hidrógeno 2. ¿Sí? Y
nos dice que la presión total del sistema, bueno, antes de ir a eso, ¿qué significa esto? N3, NH3, gaseoso pasa a nitrógeno 2 gaseoso más hidrógeno 2 gaseoso. Y nos dice además que la presión total del sistema es igual a 866 milímetros de mercurio. Bueno, antes que avanzar con esto, balancemos esta ecuación, ¿sí? Nos va a pedir las presiones parciales y ahora van a encontrar el sentido por qué balanceamos esta ecuación. Bueno, tenemos 2 nitrógenos, por lo tanto ponemos un 2 acá. Nos queda 2 por 2, 2 por 3, 6. 3 por 2, 6, sí, hay que balancear. A ver qué por ahí se nota el hidrógeno. Y nos pregunta las presiones parciales. Es decir, lo que nos pregunta es P de H2 y P de N2. Bueno, otra vez volvemos a las leyes. Como siempre, como casi todos los enunciados, hemos vuelto a las leyes. Y en este caso tenemos que usar la ley de Dalton. Que la ley de Dalton lo que nos dice es que la presión parcial de un gas es igual a la presión total del sistema multiplicado por la fracción molar de ese gas. ¿Sí? Entonces, la presión total del sistema la tenemos. Nosotros tenemos que encontrar las fracciones molares de los gases. Para eso suponemos que todo el amoníaco se descompone en nitrógeno y en hidrógeno. Entonces, las fracciones molares que hay que calcular son las del nitrógeno y las del hidrógeno. Como las fracciones molares puede tomarse como algo cuantitativo, y nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos moles tenemos de cada gas, lo que sí podemos decir es que si ustedes miran, cuando se descompone el amoníaco, tenemos cada 1 mol de nitrógeno, tenemos 3 de hidrógeno. En total vamos a tener 4 moles de gas, ¿sí? Entonces podemos decir que cada 1 mol de nitrógeno tenemos 4 moles de total, ¿sí? Y lo mismo que cuando tenemos 4 moles totales, tenemos 3 moles de hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio. Por si no se entiende, tenemos que la fracción molar del nitrógeno es igual a los moles del nitrógeno dividido los moles totales. Cuando tenemos 1 mol de nitrógeno, tenemos 4 moles totales. ¿Sí? Esto es igual a 0,25. Y para la fracción molar del hidrógeno, el razonamiento es exactamente el mismo. Cuando tenemos 3 moles de hidrógeno, tenemos 4 moles totales. ¿Sí? Es igual a 0,75. ¿Sí? Simplemente eso. Ahora vamos a la ecuación que nos da la ley de Dalton. Reemplazamos y ya está. ¿Sí? No, otra vez no son cosas súper extravagantes. Puede ser súper repetitivo, pero es siempre lo mismo. Captar las condiciones del enunciado, interpretarlo, ver qué ley se utiliza y de ahí ver despejar lo que nos pide y matemáticas. ¿Sí? Pero bueno, está bueno para que ustedes ejerciten la forma de encarar las cosas que le piden y interpretación del enunciado. Entonces vamos primero con la presión parcial del nitrógeno, que va a ser la presión molar del nitrógeno por la presión total. Dijimos que esta era 0,25 por 866 milímetros de mercurio. Entonces la presión del nitrógeno va a ser igual a 216,5 milímetros de mercurio. Y la presión parcial del hidrógeno va a ser igual a la presión molar del hidrógeno por la presión total. Esto es igual a 0,75 por 866 milímetros de mercurio. ¿Sí? Presión parcial del hidrógeno va a ser igual a 649,5 milímetros de mercurio. Una breve aclaración nomás, si a ustedes no les queda cómodo trabajar con milímetros de mercurio y quieren pasar a Thor, por ejemplo, Thor es lo mismo que milímetros de mercurio, así que el resultado va a ser el mismo. Pero si quieren pasar a atmósferas, ustedes hacen la cuenta que hoy dijimos en el inciso B.
si 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, 866 va a ser tanto. Si lo van a hacer con atmósferas, lo que les conviene es, antes de todo lo que hicimos nosotros, pasar la presión a atmósferas, ¿sí? Que les va a dar 1,2. Nada, eso. Por ahí estoy viendo que, bueno, que la presión total acá es 866 milímetros de mercurio, y ahí es que yo me acordaba del inciso B de ese número, así que no me hagan caso en el inciso B, cuando les hablé de que por ahí si no querían poner resultado en la atmósfera, pongan en milímetros de mercurio, va a ser otro resultado. Es 800, pero no era 866, es 800 y algo. ¿No? Nada, esa era la aclaración que había. Bueno, como vean, estos incisos, estos problemas, no son cosas súper desarrolladas ni nada, sino es siempre el mismo mecanismo, el mismo razonamiento. Son cosas que uno las puede deducir, más allá de que hay que saber ciertas fórmulas, eso o bien sé que es súper importante, pero lo que más ustedes puedan razonar sin acordarse de memoria de las fórmulas mejor, porque eso les va a servir como profesionales para el día de mañana en su carrera. Y con eso nada, es un poco a lo que apuntamos nosotros como educación, de que estas cuestiones de formarnos como profesionales críticos, que razonamos, que pensamos y que no repetimos como loros. Y también, bueno, esto, poder compartir este espacio para poder ayudarnos entre todos, que siempre es lo que nosotros intentamos hacer, tratar de ayudarnos, tratar de poder avanzar en el camino de la facultad, de la universidad, que no es sencillo, pero que vale muchísimo la pena, vale un montón la pena. Por ahí los primeros años son los más complejos y les tocó en estos tiempos de virtualidad, pero bueno, el camino es duro, pero el resultado es súper lindo y también muchas veces el camino también se hace súper lindo. A mí en particular, a veces es un tema que a algunos les puede gustar, a mí por ejemplo me gusta, a otros pueden no gustarle, pero si no les gusta esto, les gusta otra cosa y así. Siempre hay algo que no nos gusta, pero bueno, hay un montón que sí, y no hay nada más lindo que poder avanzar en la universidad y poder apostar a la educación pública, cada uno con su tiempo, con su ritmo, pero bueno, esperamos que les sirva, espero que les haya servido el problema 2, ahora las compas les van a explicar el problema 3. Nada, cualquier cosita nos pueden preguntar, de vuelta, nos pueden seguir a nuestras redes, preguntarnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter también, son exactas en las redes sociales. Si quieren sumarse al grupo de consulta, lo piden, nada más. Ustedes sáquense todas las dudas en el grupo de consulta, no tenemos ningún problema. Y bueno, acá estamos compañeros para lo que necesiten, así que un saludo.